Isaías 64. Me estaban diciendo que sería bueno que todos trajéramos la misma versión de la Biblia, pero ahora hay tantas versiones que es difícil. Por lo general usábamos Reina Valera, pero este programa que está ahí en la computadora trae una versión un poquito, creo que es la Reina Valera 2018, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, Reina Valera 2018. Está muy parecida, nada más que sí tiene algunas cosas un poquito diferentes, pero está entendible. Bueno, vamos al capítulo 64, que ya vamos a terminar el libro de Isaías. 2 capítulos más y lo terminamos. Hoy voy a tratar de dar 2 para que ya no me quede el puro 66, ¿ok? Y al final voy a dar un pequeño resumen de todo lo que ha hablado Isaías, de lo que ha dicho realmente. Ha sido un libro muy difícil. Para mí, exponerlo ha sido bastante difícil, la verdad, porque sí está complicado. Ya después que dije, híjole, ¿para qué escogí Isaías? Pero bueno, ya casi acabamos la Biblia, me faltan solo 2 libros de la Biblia y la acabamos, ¿ok? Entonces, esta es la continuación del capítulo anterior. Acuérdate que antes no había divisiones, no había versículos, y realmente aquí continúa en la misma línea, el mismo tema. El capítulo anterior, ya numerado y cortado, el capítulo anterior terminó con el clamor del pueblo por la intervención de Dios para la salvación, porque estos están cautivos. Y hemos estado hablando de que todo esto tiene un doble contexto a la segunda llegada de Jesús, al establecimiento del reino mesiánico, a la restauración de las 10 tribus perdidas y todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces aquí continúa, y estos siguen pidiendo ayuda a Dios en contra de los paganos. Acompáñame a leer los primeros 4 versos, son muy interesantes. Dice: oh, si rompiera los cielos y descendieras, y tu presencia, y se escurrieran los montes, como fuego que abrasando derrite, fuego que hace hervir el agua, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y los gentiles temblaran a tu presencia. Como descendiste cuando hiciste cosas terribles, cuando nunca esperábamos que los montes escurrieron delante de ti, y nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo ha visto un Dios fuera de ti que hiciera otro tanto por lo que en él esperan. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, en esta noche por tu palabra, por tu tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor, porque podemos adorarte, porque podemos ofrendar, porque podemos hacer tantas cosas, Padre. Ahora te pedimos que nos instruyas, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Bueno, aquí sigue el clamor y piden a Dios que descienda, que abra el cielo. Ellos piden que el profeta está intercediendo por medio de su voz, intercediendo por el pueblo, le pide a Dios que intervenga, le pide a Dios que descienda. El punto de ellos es que están buscando la salvación, quieren saber si Dios puede salvarlos, y que las naciones, cuando vean esta salvación de Dios, entren en un temor al ver lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y están esperando que Dios acabe con el cautiverio de los que están en Babilonia, y quieren que Dios ya haga algo, que intervenga. Entonces el profeta retrocede al pasado, cuando Dios hizo cosas increíbles a favor de su pueblo, y espera que se manifieste una vez más tal como lo había hecho en el monte Sinaí. Y ahora esperan que Dios se exalte, que lleve a cabo su salvación y que sus enemigos caigan en juicio. Okay, en el verso 4, perdón, es muy interesante. Es un verso que Pablo, ¿dónde está ese verso? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe dónde está ese verso? Todos van a saber porque su Biblia tiene referencia. Díganme dónde está, en el Nuevo Testamento. Ajá. Primera de Corintios 2, verso 9 y 10. Ese Pablo lo saca de aquí de Isaías y lo aplica en el Nuevo Testamento para hablar de la redención que va a efectuar Dios, y que será un acontecimiento único, algo nunca visto. Entonces, Primera de Corintios 2 dice: antes, como está escrito, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios lo reveló a nosotros por su Espíritu, por el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces Pablo está utilizando este versículo para hablar de la revelación de Dios, que Dios dio a sus apóstoles antes de la fundación de la iglesia. Los misterios que habían permanecido ocultos, el misterio de la salvación y la redención del pueblo de Dios, y estos misterios únicamente son revelados
para aquellos que aman a Dios. Alguien que no ama a Dios no puede tener revelación de la salvación. Ni siquiera entiende qué es eso, ni siquiera sabe. ¿Okay? Entonces esto es revelado a aquellos que aman a Dios. Y después viene algo muy interesante a partir del verso 5, el pueblo ya comienza a confesar el porqué de su situación. Dice, saliste al encuentro al que con alegría obró justicia. En tus caminos se acordaban de ti. He aquí, tú te enojaste, ¿por qué? Porque pecamos. Tus caminos son eternos y nosotros seremos salvos. Que todos nosotros éramos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja del árbol y nuestras iniquidades nos llevaron como viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, ni que se despierte para tener por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras iniquidades. Okay. El pueblo comienza a hablar, ¿no? Y aquí hay un contraste, los que obedecieron y los que pecaron. Los que hicieron justicia fueron recibidos por Dios. Los que pecaron se preguntan, ahora dicen, ¿podremos todavía ser salvos nosotros? Dios nos podrá salvar porque reconocemos que nos alejamos de Él, que hemos pecado. Saben que han pecado y que han perseverado en esta forma de vida, que esa ha sido su forma de vida por generaciones y generaciones, y por eso ya están en cautiverio. Y ahora creen que no tienen esperanza, aunque Dios ya les ha dado muchos anuncios de que Él va a actuar. ¿Se acuerdan que su brazo no es corto, Él salvará? Es un pensamiento común, es algo que escucho muy seguido de la gente. La gente piensa que Dios no les puede perdonar. Hay mucha gente que piensa que Dios no le puede perdonar. Que dice, no, yo no puedo ir ahí porque yo soy muy malo. O lo que yo hice, Dios no me lo va a poder perdonar. Hay gente que no se siente merecedora de la gracia y misericordia de Dios. Pero Dios tiene los brazos abiertos para todos. Muchos sabemos cuál es la causa. Estos sabían cuál era la causa del enojo de Dios. Cuando nos está yendo mal, sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal. Saben el porqué de su situación. Y el porqué de su situación es la desobediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hacemos lo malo, siempre sabemos el porqué. Y sabemos las consecuencias de cada situación. Dios no castiga. ¿Verdad que Dios no castiga? Dios reacciona a nuestras acciones, porque nos castigamos nosotros mismos, ¿o no? Dios no anda ahí como muchos creen ahí, con su cuadernito apuntando acá. Decir, ya dijo una grosería, apúntale ahí. No, no es así. Dios no castiga, nos castigamos nosotros mismos. ¿Cuándo es cuando nos castigamos? Cuando ignoramos la palabra de Dios. Cuando vamos por nuestros propios caminos. El verso 6... el pueblo de Dios reconoce que están sucios. Dice, nosotros somos suciedad, ¿no es? Se comparan con suciedad, y esta suciedad está relacionada con un sentido ceremonial. O sea, ellos saben que no pueden adorar a Dios, que no pueden entrar en comunión con Dios, porque hay un impedimento muy grande, que es que están contaminados ceremonialmente. No pueden entrar a adorar. Y luego se añade que su justicia, es decir, las pocas cosas que hicieron, sus obras de justicia, vienen a ser como un trapo de inmundicia. Y ya todos sabemos lo que es un trapo de inmundicia, ¿verdad? Es lo que usaban las mujeres en su periodo menstrual. Dice, todas nuestras justicias, las cosas buenas que según hicimos, vienen a ser como eso. Y saben que han caído a causa de todas sus maldades. Entonces, el verso 7 menciona que no hay nadie, esto es muy triste, de ese pueblo, no hay nadie que se despierte buscando a Dios. Ya no hay nadie que se apoye en Él, que le busque. Todos andan en sus propios caminos. Y esa es la razón por la cual Dios escondió su rostro. Dios espera que su pueblo camine en su camino, en el que Él ha trazado. ¿Y cuál es el camino? La primera vez que se les habló a los cristianos, ¿cómo les decían? Los del camino, ¿se acuerdan? Y en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona la palabra camino, está hablando de la ley. ¿Sí te acuerdas? En Josué también le dice, no se apartes del camino ni a la izquierda ni a la derecha, sino recto. Jesús dice, hay un camino que es angosto,
Dios espera que vayamos por sus caminos, pero nosotros nos gusta mucho ir por nuestros propios caminos, y por eso Dios dejó que este pueblo se marchitara como una flor a causa de sus maldades. Es una confesión del pueblo. Están aceptando su condición de pecadores. Pero ahora viene la súplica de la restauración y el perdón. Y dice el 8 al 12, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, ¿verdad? Y tú el que nos sobraste, así que la obra de tus manos somos todos nosotros. No te aires, oh Señor, sobremanera, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades son desiertas, Sión es desierto, Jerusalén soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue quemada al fuego y todas nuestras cosas preciosas fueron destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Señor, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás de sobremanera? Aquí están ellos diciendo que Dios es su Padre, ¿ves? Llegan a reconocer eso, pero ya están en dolor tremendo y vemos una confesión maravillosa. Ellos ya dicen, tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro, tú eres el alfarero. Y ahora el pueblo está reconociendo que ellos son obra de las manos de Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, comenzamos a ponernos en las manos de Dios para que nos moldee como el alfarero. Le dimos esa autoridad a Dios, haz conmigo, haz con mi vida como tú quieras. Y lo cantamos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cantado eso? Haz con mi vida lo que tú quieras y que yo me entrego a ti, que tú eres el alfarero y que moldéame y quebrántame y quién sabe qué tanto rollo, y después ahí vamos a lo nuestro otra vez. Pero Dios es nuestro moldeador, es el que nos va moldeando. Y ellos le piden a Dios que borre la memoria del pasado, que no tenga más, que no se acuerde más de todas las rebeliones de ellos, de toda la rebeldía de ese pueblo. Y vuelven a hacer énfasis en que son pueblo de Dios. Parece que hay un arrepentimiento genuino por el pueblo, pero la pregunta es, ¿será verdad o será mentira? Los que opinen que es verdad, marquen no, ese es muy viejo, ya lo he dicho como 1000 veces, 01800, no. Y ahora comienza a entristecerse el pueblo por la condición de la ciudad. Dicen, mira, la ciudad está destruida, los babilonios barrieron con todo, los asirios, y hicieron un desastre. El templo estaba quemado por completo y se habían robado todos los utensilios, todo el oro, se lo habían llevado. ¿Se acuerdan que después, en una fiesta en el palacio de Nabucco, creo el hijo de Nabucco, ¿verdad? Fue el que estaba con sus amigos tomando cuando se le apareció la mano que decía, Mene, mene, tekel uparsin, ¿no? Ahí estaban los vasos y ese día se les ocurrió sacarlos para ponerse a tomar afrentando el nombre de Dios. Ya al punto se sentía tan poderoso ese rey que dijo, tráiganse los vasos, esos de oro que nos trajimos de allá de Jerusalén. Vamos a tomar aquí en esos vasos, en los vasos que estaban consagrados a Dios. Todo estaba ya hecho pedazos. Y ahora comienzan a entristecerse por la condición en que están. La petición es, ahí le preguntan, Dios, ¿no vas a hacer nada? ¿No vas a intervenir? ¿Nos vas a dejar así? ¿Vas a permitir que sigamos en aflicción? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso nosotros? Cuando estamos en una situación así de esas que de veras está triste o difícil y decimos, ¿qué, Dios, no vas a hacer nada? ¿No me vas a ayudar? ¿Me vas a dejar aquí así? Es triste, pero el pueblo de Dios, hasta que no vio lo difícil de su situación, comenzó a clamar a Dios. Hasta que está la piedrita en el zapato es cuando empezamos, ¿no? Cuando empiezan las molestias. Es cuando empezamos a clamar a Dios. Mientras estamos bien, no buscamos de Dios. Todo es color de rosa, todo jajaja. Pero cuando sucede la primera cosa, inmediatamente vamos a buscar a Dios. Pero ya cuando ya están las cosas graves. El pueblo de Dios pudo haber evitado todo esto si no hubiera ido tras ídolos. Si no hubiera ido a imitar las costumbres y cultura del mundo.
Dios siempre les quiso, por eso Dios hasta le dijo, no te vas a cortar el pelo ni siquiera acá de a principito valiente, ¿se acuerdan? Ujú. Como andaban los egipcios, ¿se acuerdan que le dijo, no te tienes que cortar el pelo como ellos, ni dejarse la barba en cuadro, ni nada? Dice, porque no quería que imitaran a ningún pueblo. Pero realmente los cristianos somos muy imitadores, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que más le molesta a Dios? Lo que Dios así realmente no tolera, la idolatría, hermano. ¿Qué es eso? La infidelidad. Todo lo que metas en competencia con Dios, ya sea algo o alguien más, algo que compita con tu amor por el amor de Dios. Eso es idolatría. Ya sé que ninguno de nosotros tenemos virgencitas ni nada de eso, ni santos, pero tenemos otro tipo de idolatría. Todo lo que compita por tu amor con Dios es idolatría. Nosotros tenemos que estar seguros que nuestro corazón es de Dios, que nuestra mente por completo es de Dios, que Él es el número uno. Porque Dios siempre ha querido un pueblo obediente, no independiente. Ahora, vete al capítulo 65. Esos fueron 12 versículos, pero ahora los contrastes de la redención y las consecuencias de la desobediencia, de alguna manera. Y aquí mira, dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a la gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provocó de continua ira, sacrificando en huertos y haciendo perfumes sobre ladrillos, es decir, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedaba a dormir en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen, ¿qué? ¿Que comen qué? Ya ven, no soy yo, eso dice la palabra, pues ¿qué quieren? Y en sus ollas hay caldo de cosas que inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, que yo soy más santo que tú. Dice, son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes daré y pagaré en su seno por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres. Juntamente, dice el Señor, que hicieron perfumes sobre los montes, sobre los collados, me afrentaron, por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Y aquí ya una declaración maravillosa de Dios para todos nosotros, dice, fui buscado por la gente que no clamaba mi nombre y les dije, heme aquí, heme aquí. Es la respuesta de Dios. Y obvio, de alguna manera, está hablando ahora de los gentiles. Dice, ustedes pueblo rebelde, yo estuve ahí buscándolos, rogándoles y no quisieron. Dice, ahora ¿saben qué? A la gente que no me ha buscado, ahí les digo, vengan, aquí estoy. Su pueblo le rechazó y se manifestó entonces a los gentiles. Estas declaraciones de Dios son muy tristes, porque Dios afirma que todo el tiempo Él tuvo sus brazos extendidos para este pueblo. Él amó a este pueblo, pero este pueblo no dejaba su rebeldía y solamente andaba por sus malos caminos, en sus pensamientos. Eso quiere decir que olvidaron por completo la ley de Dios, la que fue dada en el Sinaí. El problema más grave de este pueblo era la infidelidad, la idolatría, el haber abandonado el culto a Dios para ir a mezclarlo con otros cultos y convertirlo en algo únicamente superficial. Esta gente ya no iba a sacrificar, sino que lo hacían en huertos. ¿Okay? Y obvio, era dioses falsos. Quemaban incienso sobre el ladrillo cuando Dios había dicho que no se debía quemar así. También era para dioses falsos. Se quedaban a dormir en los sepulcros. ¿Sabes por qué? Eso era una manera. ¿Te acuerdas que si un israelita tocaba un sepulcro, quedaba contaminado ceremonialmente, y durante la Pascua se pintaban los sepulcros de blanco
bien pintaditos de blanco, para que cuando pasaras por ahí rumbo a Jerusalén no te fueras a rozar con un sepulcro porque quedabas contaminado y ya no podías celebrar la Pascua. Por eso es que Jesús les dice a los fariseos, sepulcros blanqueados. Se quedaban a dormir en los cementerios porque practicaban el espiritismo, el ocultismo. ¿Se ha oído eso? Que la gente que practica esas cosas dice, no, pues tenemos que ir ahí al panteón a las 12 de la noche y ahí vamos a hacer una ceremonia y todo eso, ¿no? Y no solo eso, sino que violaron la alimentación de Dios, el kosher, el famoso kosher que hablamos el domingo. Estaban comiendo ya de todo, cosas inmundas. Y todo porque fueron influenciados por otras culturas. Pero les gustaba eso, les llamó la atención. No querían ser un pueblo diferente, querían ser como todos. El verso 5 es muy interesante. Habla de aquellos que pretenden ser más santos que todos. Ponlo, qué bonito eso, me encanta. Que dicen, ay, quédate por favor, no me vayas a tocar porque yo soy más santo que tú. Qué grueso está eso. Me acuerdo un día la esposa de un pastor hace mucho. Andábamos en un viaje de pastores y me dijo, yo soy más santa que tú. Dije, eras. Ya acabas de perder tu santidad. Eso es algo que odia a Dios, que lo molesta mucho, ¿no? El clásico, yo soy más santo que tú, o pretender ser mejor creyente que los demás. No sé, dicen, yo soy el más santo de esta iglesia. O como aquel fariseo que dijo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese que está ahí. ¿Ya? ¿Te imaginas, George, si yo dijera eso? Dios, te doy gracias porque no soy como el Jorge o como el Fabián. Y nos comparamos con otros, ¿no? Decimos, bueno, sí soy pecador, pero no tanto como el Miguel, ese sí se pasa. Y pretendemos ser los mejores cristianos. Y luego dices, ay, hazte para allá, no me vais a contaminar. Ajá. Cuando estamos invadidos de contaminación a veces, mental. El que piensa ser mejor creyente que los demás está perdido. ¿Ves? Y digo, tampoco la falsa humildad, ¿no? Pablo decía de sí mismo, yo soy el más pequeño de todos, como un abortivo, ¿no? O sea, un hijo fuera de tiempo. O sea, él se presenta como el más pequeño. Juan Diego, el más pequeño de tus hijos, señor. ¿Se acuerda la película? Tampoco falsa humildad, ¿no? Hay que pensar con cordura de cada uno, porque algunos tenemos a veces falsa humildad y decimos, no, hermano, qué bien se oyó hoy, o qué padre tocó, y tú dices, no, hermanos, yo solamente soy ahí una penca de maguey, ¿no? Una barca apestosa y cochina que usa el Señor para su gloria. Tampoco le exageres, es normal, ¿ves? Dios sabe cuando hay hipocresía y cuando no, cuando hay un corazón sincero. Digo, todos fallamos, ¿o no? Todos cometemos errores. Todos regamos el tepache a diario. Pero Dios sabe que tu corazón está conectado con Él, ¿no? El rey David, cada que podía la regaba. Y Dios lo amaba. Qué bonito. Dios no tolera la hipocresía, ¿ves? Los tibios. ¿Te acuerdas que dice, mejor que seas frío o caliente, porque si eres tibiecito, te voy a vomitar? Y ya les he dicho que el estado de tibieza es cuando se comienzan a formar las bacterias. Si está caliente, bien caliente, no pasa nada. Si está bien frío, no pasa nada. Pero si lo dejas tibiecito, ahí es donde empieza a echarse a perder, ¿o no? ¿No es cuando se echa a perder la comida? Si la metes tibia al refrigerador, se te echa a perder. Y una comida tibia es engañosa, ¿no? Sí. Un caldo acá de res frío, imagínate, así tibio, que parece que está caliente y luego que está tibio, porque es calientito, ¿no? Si está frío no te lo comes porque le ves la grasa. Pero así es para Dios, ¿ves? O sea, hay que estar prendiditos. Y esos tibiecitos son los que solamente tienen una religión ritualista como estos, ¿ves? Estos seguían pretendiendo amar a Dios, pero era ya puro superficial, un ritual, un show nada más. Estaban bien contaminados en sus acciones y sus mentes. Entonces Dios tiene un pago para estos. Ajá.
A estos, dice Dios, a ustedes les va a llegar la factura. Y aquí vemos que era ya por generaciones completas que habían ido todos a la idolatría y todos iban a ser juzgados por Dios, porque dice, sus padres quemaron y ustedes juntamente con ellos, ¿ves? O sea, de generación en generación ya se habían alejado de Dios, ahora ya estaban quemando incienso a Astarot y todos esos rollos. Y ahora viene el contraste, los siervos y los apóstatas, ¿no? Y dice el 8, así dijo el Señor, como si alguno hallara mosto en un racimo y dijera, no lo eches a mal, que bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo echaré a perder todo. Mas sacaré simiente de Jacob y de Judá, herederos de mis montes y escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor majada de vacas para mi pueblo que me buscó. Mas vosotros que dejáis al Señor, que olvidáis el monte de mi santidad, que ponéis mesa a la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y a todos vosotros os eso que dice ahí, arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que a mí me desagrada. Entonces, estos versículos nos presentan una serie de contrastes entre los siervos y los desobedientes, y hacen una comparación con un pequeño racimo de uvas, el cual puede dar vino. Es decir, que así serán sus siervos, pocos, pero verdaderos, con jugo, pues. Muy poquitos, pero con jugo. Estos van a heredar la tierra y habitarán en ella. ¿Y de qué está hablando de habitar la tierra y heredar la tierra? Eso es para que y para los que le buscaron lugares para ganado, y está hablando obviamente aquí del regreso de los cautivos de Babilonia, pero también es una proyección al futuro, cuando venga el reino mesiánico de Dios, porque te vas a ver. Dice, el 11 dice, los que ponen mesa para fortuna, ¿qué es eso? Aquí los que olvidaron el santo monte, es decir, los que dejaron la presencia de Dios y su ley para buscar fortuna sin Dios. Los que creen en el destino, los que creen en la adivinación, eso es mesa para fortuna, como que libación para fortuna, juegos de azar, echar suertes, adivinación, todas esas cosas, predicciones, Walter Mercado y los horóscopos y todos esos rollos, ¿no? El destino. ¿Cuántos creen que su destino ya está trazado por Dios, no? Ya no hay nada que pueda cambiar lo que Dios tiene preparado por ti. Aunque el himno nacional dice que, ¿cómo dice del destino? Un soldado en cada hijo te dio, ¿verdad? ¿No dice así? ¿No habla así el himno nacional? Del destino, pero bueno. El destino, creer en el destino solamente es para aquellos que no tienen a Dios, ¿no? O aquellos que creen que pueden ir a... Dios dame suerte para... destino es así como suerte, ¿no? Como Dios dame suerte para sacarme la lotería, ¿no? Dios no hace esas cosas, ¿eh? Dios no hace esas cosas. Luego dice el 12, ¿sabes qué? Lo que me desagrada. Dios le dice, ¿ustedes creen en el destino? ¿Ustedes creen en la suerte? Yo les tengo un destino. Y dice, yo les hablé y no me respondieron. Les hablé y no me oyeron. Es decir, ustedes me han estado ignorando por completo la ley de Dios, y el final de quien me ignora por completo después de tanto tiempo que lo he estado llamando es la muerte eterna. Por tanto, así dijo el Señor Dios. 13. Heme aquí mis siervos comerán, vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán, vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos jubilarán por la alegría del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Dios te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se echare bendición en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare a la tierra por Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Una serie de contrastes, ¿no? Los siervos
Saciados los idólatras con hambre y sed, avergonzados los siervos cantando los idólatras clamando de dolor en el corazón, a tal grado que se van a hollar de dolor, va a haber mucho lamento. Dejaréis vuestro nombre, ya no tendrán el derecho a ser llamados pueblo de Dios o judíos, van a perder ese privilegio. Y por otro lado, los siervos van a tener un nuevo nombre, y ya sabemos cuál es ese nuevo nombre, ya lo vimos en capítulos pasados. ¿Cuál era? Hepzibah, que quiere decir que desposada o esposa. ¿Okay? Y luego dice el 16, entonces de verdad se bendecirá. Eso es una promesa. Todo va a ser nuevo y la bendición de Dios va a caer sobre sus siervos. Todas las angustias van a ser olvidadas. Todo el pasado va a ser olvidado, va a ser un comienzo nuevo. Y aquí también la promesa es a futuro en el reino milenal de Cristo. Porque aquí dice, yo creo nuevos cielos y la nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis por los siglos de los siglos en las cosas que yo crearé. Porque aquí que yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y que nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más niño no habrá más niño de días ni viejo de sus días. En unas versiones dice de 100 años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene su versión que dice 100 años? No habrá niño de 100 años, ni viejo que muera de 100 años. Porque el niño morirá de 100 años, y al de 100 años pecare será maldito. Otra vez ahí te va. No habrá más allí niño de días, ni viejo de sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y al que de 100 años pecare será maldito. Y edificarán casas y morarán plantas y viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán y otro morarán o plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz con miedo, porque sus partos son simiente de los benditos del Señor, y sus descendientes estarán con ellos. Y será que antes que clamen, yo oiré, aun estando ellos hablando, yo oiré. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Aquí ya es el reinado del Mesías y la felicidad que va a acompañar a todo ese periodo. Todo va a ser nuevo. Todos los elementos van a desaparecer como por fuego, dice la Biblia, pero Dios va a hacer todo nuevo. Y de esa manera va a ser tan glorioso que nadie se va a acordar ni siquiera de la anterior creación. O sea, esta va a ser tan maravillosa que nadie va a extrañar nada. Dios habla de un nuevo comienzo, todo nuevo, una restauración de la tierra, de la atmósfera, de los cielos, de todo. Todo será gozo en el gobierno de Cristo. Y ya no habrá, en esta etapa de gobierno de Cristo, no habrá lamento, no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá problemas, todo va a ser armonía, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Y luego cuando habla de de los 100 años, en el reinado de Cristo, una vez más la edad física se prolongará, ¿no? Entonces dice que a los 100 años todavía vas a ser niño, porque vas a vivir muchísimos años. Entonces imagínate, ¿no? Ay, qué bonito bebé, ¿cuántos años tiene? 100, ¿no? 100 años. Y si alguien muere a los 100 años, sería a causa de desobediencia, porque la vida del ser humano se va a prolongar como al principio. ¿Se acuerda cuánto vivían? 900, 800, 1000 y tantos años, ¿no? Entonces a los 100 pues vas a ser un chavalo todavía. Ahorita hay unos que ya tenemos 60, ya nos sentimos bien rucos, ¿verdad tú, Marquito? Ya no digo otros porque luego se me enojan. Otra cosa que van a hacer, edificarán el equilibrio de la justicia social, será uno de los principales factores en el reino de Cristo. ¿Okay? Equilibrio de la justicia social. A veces pensamos que con un nuevo gobernante, con un nuevo presidente, ya el país va a cambiar. No, no va a cambiar nada hasta que regrese Cristo. Es cuando va a haber equilibrio de la justicia. Porque nadie le va a quitar ni a robar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a disfrutar su trabajo
y verá los frutos de su trabajo y la vida será muy larga, pero sobre todo feliz. Porque ahora pues, ya viviste 60 años y dices, ya me cansé. Podrán ver el fruto de su trabajo. El trabajo no va a ser en vano, siempre va a haber fruto. Ahora muchas veces trabajan y no ven fruto de su trabajo. Hay gente que trabaja 12, 14 horas y luego no le alcanza para nada de todas maneras. Pero aquí habrá fruto del trabajo. Nadie va a nacer condenado como nacen ahora, ¿no? Como nacemos ahora. Ya nacemos en pecado, pero ahí no, porque van a ser ¿qué? Linaje de los benditos de Jehová. ¡Wow! Eso está chidísimo. Pues, todos los niños que nazcan en ese periodo van a ser ¿qué? Linaje de los benditos de Jehová. Y no solo eso, sino que todos sus descendientes alcanzarán esta bendición. Maravilloso. Y luego dice, el 24 es padrísimo, ¿no? Porque dice, antes de que lo pienses, antes de que clamen yo ya oí, aún estando hablando ellos, aún todavía no van a empezar a hablar cuando Dios ya sabe lo que vas a pedir. Y lo hará. Eso es hermoso, no habrá necesidades. Y si tienes una petición, antes de lo que lo pienses o lo digas, Dios ya te habrá respondido a tu favor. Qué maravilloso, ¿no? Y luego termina con un versículo, el lobo y el cordero van a estar juntos. Parece algo increíble, ¿no? Pues eso es lo que quiere hacer notar el profeta. Aquí algunas cosas que parecen imposibles. El punto del que habla el profeta es que en el reino de Cristo, lo que parece imposible será posible. ¿Puedes poner a un león con un cordero? ¿O a un lobo con un cordero? No, pues ¿qué pasa? Se echa a correr el cordero, nada, se lo come el lobo. Pero en el reino de Cristo lo que parece imposible va a ser posible. No habrá aflicción, no habrá mal, porque estarán en la presencia de Dios, en la ciudad de Dios, en el monte santo de Dios, en una adoración mundial en Jerusalén, en la presencia de Cristo, que va a estar reinando sobre la tierra y los corazones de todo ser humano. ¿Cuántos quieren que ya venga ese tiempo? Ya, ¿no? Sí, ya. Amén. Pues hay que seguir predicando el Evangelio para que se acelere la venida de Cristo, ¿ok? Entonces, próxima semana terminamos el libro de Isaías. Dios les bendiga. Dar un aplauso fuerte al Señor y que Dios me los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias.